Nos encontramos nuevamente para ahora abordar lo que es el pincel y el lápiz. Para empezar, vamos a ir con el pincel. Ya le hemos dado un vistazo previo al revisar las herramientas, pero esta vez va a ser mucho más profunda la exploración. Primero, ya dijimos que a la derecha, ¿cierto?, vamos a poder regular el tamaño del pincel como tal. Así como también el programa nos arroja opciones automáticas de algunos pinceles que a ustedes les puedan acomodar por la similitud que tiene con los trazos análogos. Pero ahora, si ustedes quisieran crear un pincel, que es posible, Toon Harmony te da muchas opciones para ello. Si queremos crear un pincel nuevo, vamos a tener que ir a las partes de abajo para que no nos arroje un problema. Por ejemplo, vamos a ponerle pincel prueba. Y ese pincel prueba vamos a empezar a editar. Por ejemplo, la punta, que puede ser en círculo, en diamante, cuadrado, o bien puede tener una textura ya establecida. La punta que vamos a agregar va a ser circular, por ejemplo. Acá podemos editar el máximo y mínimo que va a tener como la parte central, o bien la parte de afuera, porque estamos trabajando un pincel de punta doble. Está cliqueado aquí. La redondez, ahí van a ver como la miniatura de cómo va a ser el trazo y el tipo de inclinación que va a tener. La dureza, el espaciado que va a tener, mientras más separado, más fluido se va a ver, digamos, como puntitos. Estos pinceles sirven para ciertas como texturas que queramos aportar a nuestra animación. Ahora, si la cambiamos, por ejemplo, a estrellas, vamos a aumentar el tamaño. Y como estrella ahora agarro esta textura del pincel. Y así hay una infinidad de opciones y la idea es que ustedes vayan explorando las opciones que más les acomodan. O bien limitarnos, ¿cierto?, a los que ya existen. Eso ya es decisión de cada quien. Pero otra herramienta interesante que tenemos es esta de aquí, que al hacer un trazo que esté cerrado nos rellena automáticamente la forma. Es muy útil cuando queremos hacer de inmediato una figura de forma rápida. Ahora vamos a mover esto. Otra opción que tenemos también es, si yo hago un dibujo de una estrellita, ¿cierto? Me gustan las estrellas, aunque salgan de forma tienen cierto encanto. Vamos a ir aquí y se van a dar cuenta que hay otras opciones de pincel, que es el pincel patrón. El pincel patrón lo que hace es cambiar el color de nuestro trazo. Entonces, si pintamos por encima, hago esto así, va a colorear la línea de inmediato. Muy útil cuando queremos agregar detalles pequeños de color, algún brillo en el extremo, o hacer como una pequeña fusión con el fondo. Ahora el lápiz igual tiene varias opciones. También podemos regular el tamaño aquí, como ya habíamos visto. Si hacemos un trazo, ¿verdad?, va a quedar así. Ahora, si ustedes quieren, estas partes de aquí, estos botoncitos de aquí abajo, nos indican cómo va a terminar o cómo va a iniciar nuestro trazo. Por ejemplo, el inicio. ¿Cómo va a ser el inicio? Si quiero que termine redondo o quiero que termine cuadrado. Voy a poner que mi trazo quiero que inicie cuadrado y el final también quiero que sea un final plano. Entonces, al dibujar se dan cuenta que ahora el trazo del pincel está cortado. Esas indicaciones son muy pequeñitas, pero pueden ser muy útiles también o interesantes al momento de dibujar. Son decisiones que ustedes quieran tomar. En mi caso, yo prefiero que terminen con cierta punta para que lo podamos después editar. Otra opción que hay es para editar este tipo de vectores que tiene el lápiz. Presionamos aquí y aparece el editor de lápiz. Al poner el editor de lápiz me permite regular la anchura de mi trazo, así como editar esto también y jugar incluso con esto, con cómo va a terminar la forma, y puedo voltear las figuras y empezar a deformar
como yo quiera el trazo. Entonces ahora vamos tenemos como una especie de serpiente. Esas son algunas de las opciones que tenemos entre el pincel y el lápiz. Una de las preguntas que surgieron durante nuestra primera clase fue el estabilizador del trazo. Para cuidar el trazado y estabilizarlo, para quienes todavía no dominan muy bien el dibujo rápido, se configura así. En esta parte de aquí arriba van a ver varias herramientas o varios botones que nos indican varias cositas. Podemos añadir más. Vamos a añadir la configuración de pluma. Con la configuración de pluma vemos el estabilizador de trazo, lo que aplica tanto al pincel como al lápiz. En este caso está en 20. Vamos a ver aquí, está en 20 y aquí dice promedio. Bien, por defecto el programa va a tener el estabilizador desactivado. Va a venir así. Entonces tenemos que extenderlo y va a aparecer promedio y ya lo podemos configurar. Entonces si tengo el trazo, por ejemplo, vamos a agrandar un poco para ver cómo va el trazo. Ese es mi trazo normal. Si edito este número y lo subo, por ejemplo, a 60, me voy a dar cuenta que el trazo se dibuja mucho más lento. Lo que pasa es que me da un espacio en el cual yo puedo observar dónde estoy dibujando antes de que pase. Ese es el estabilizador, te hace como más lento el flujo del pincel. Y como les digo, esto aplica tanto al pincel como a la pluma. Otra cosa que recordar, cuando trabajamos con el pincel y pintamos, solemos como trabajar pintando. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer un corazón y lo voy a colorear. Pintarlo en las partes. Así, y así, así. Cuando yo selecciono con la flechita negra, ¿verdad?, me aparecen todos estos trazos que dibujé, que fueran unas subcapas dentro de mi dibujo. Para unirlo todo, presionamos este botón de aquí que significa aplanar y la figura queda cerrada. Ahora, si yo me pasé, ¿cierto?, mi corazón no quedó como prolijo. Lo que puedo hacer es editar los puntos de anclaje. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a eliminar. Lo voy a editar. Al hacer doble clic, yo puedo abordar estos puntos de anclaje para rotar los vectores. Y vamos eliminando los que nos van sobrando. Igual pueden hacer esto, que es más rápido, seleccionar y pues eliminamos todo y vamos a empezar a acomodar mi corazón como a mí me tinca, para que quede como a mí me parece bien. Me va a quedar más parejito, ¿cierto?, a mi juicio. En mi caso yo prefiero que tampoco quede tan parejo porque le quita ternura, no sé, me gusta que tenga cierta irregularidad. Pero ya, como les digo, es decisión de ustedes cómo deseen que queden sus figuras. Ya, ahí mi corazón queda un poquito más parejo, ¿verdad? No simétrico, pero parejo. Otra herramienta que les va a servir mucho es el espejo. Tendemos a hacer un dibujo y en ocasiones nosotros, al rotar el lienzo o cuando le sacamos una copia y lo damos vuelta, vemos que está como inclinado hacia un lado o no está simétrico. Entonces el espejo nos ayuda a generar esa ilusión y ver si realmente nuestra forma está simétrica o no a lo que nosotros queremos lograr. Este botoncito de acá arriba literalmente es un espejo, vista de espejo, y podemos visualizar cómo va quedando nuestro trazo, nuestro dibujo. Ya hemos visto las paletas de color, ¿verdad? Y ahora el pincel y el lápiz un poquito más a profundidad. En el siguiente video vamos a ver lo que son las capas y cómo utilizarlas.